La reforma también regula las reglas de actuación, tanto de los agentes encubierto y revelador como del informante. Así, el nuevo artículo 204 quater del Código Procesal Penal santafesino dispone ahora que ningún integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o de inteligencia podrán ser obligados a actuar como agente encubierto ni como agente revelador. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto, lo cual resulta lógico teniendo en consideración la peligrosa tarea que implica infiltrarse en una organización delictiva. También la nueva disposición procesal regula cómo debe introducirse al proceso la información obtenida tanto por el agente encubierto o revelador como por el informante, disponiéndose ahora que el agente encubierto, el agente revelador y el informante no serán convocados a juicio en ningún caso y su declaración se ajustará a las previsiones del artículo 298. Si la declaración pudiera implicar un riesgo para su integridad o la de otras personas, o cuando pudiera frustrar intervenciones ulteriores del mismo agente, se emplearán los recursos técnicos necesarios para impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o su rostro. Es decir, que la nueva disposición procesal establece como regla general que ni el agente encubierto, ni el revelador, ni el informante pueden ser convocados a la audiencia de debate. Sin embargo, esta misma disposición procesal regula dos situaciones o dos supuestos diferentes. Por un lado, la declaración del agente encubierto o revelador o del informante que la formula sin reserva de su identidad. En tal caso, nos encontramos que tal declaración se incorpora a través de un anticipo jurisdiccional de prueba, ya que la nueva norma remite al artículo 298 del Código Procesal Penal santafesino que regula precisamente el anticipo probatorio, por lo cual tal declaración podrá ser controlada por las partes, pudiendo ser interrogado precisamente este agente encubierto, revelador o el informante. Pero también la norma contempla la situación de que el agente encubierto o el revelador o el informante declaren con reserva de su identidad, por la necesidad de que pueda llegar a implicar tal declaración un riesgo para la integridad del agente o del informante o de otra persona, o porque pudiera llegar a frustrar intervenciones futuras de estos agentes, por lo que en tal caso podrán recurrirse a recursos o medios técnicos a fin de impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o por su rostro. Es decir, que estaríamos en presencia de un verdadero testigo sin rostro. Obviamente, ello colisiona con los principios de contradicción e inmediatez y con la garantía convencional y constitucional a poder interrogar a los testigos. Y precisamente cuando el agente encubierto, revelador o el informante prestan su declaración con reserva de su identidad, el propio legislador santafesino ha relativizado el valor probatorio de tal declaración, disponiéndose ahora expresamente que la declaración prestada en estas condiciones deberá valorarse con especial consideración por el tribunal interviniente. Es decir, que el propio legislador relativiza el valor probatorio de la declaración de estos agentes y del informante, restándole credibilidad. Incluso la Ley Nacional 27319, que también regula las técnicas especiales de investigación, también regula el valor probatorio de la declaración de los agentes encubierto y revelador
prestada con reserva de su identidad, disponiendo expresamente que la declaración prestada en estas condiciones no constituirá prueba dirimente para la condena del acusado y deberá valorarse con especial cautela por el tribunal interviniente. Por lo que una sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en la declaración prestada por estos agentes o por el informante cuando lo hacen con reserva de su identidad, teniendo en cuenta la relativización del valor conviccional que ha previsto el propio legislador para este tipo de declaraciones, lo cual plantea entonces el interrogante de cuál es el sentido de utilizar estas técnicas especiales de investigación cuando luego el propio legislador le resta valor probatorio a la declaración de estos agentes o del informante cuando se formulan con reserva de su identidad. En cuanto a si el agente encubierto o revelador pueden cometer delitos durante su actuación con una especie de licencia para delinquir, la nueva disposición procesal dispone ahora expresamente que no se ejercerá la acción penal contra el agente encubierto o el agente revelador que incurriere en un delito como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro. Cuando el agente encubierto, el agente revelador o el informante hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber confidencialmente su carácter a la Fiscalía o al Tribunal, quien en forma reservada recabarán la pertinente información de la autoridad que corresponda. Verificada la calidad en cuestión, se resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado. Es decir, que la nueva disposición procesal consagra una verdadera eximente penal como resulta el cumplimiento del deber por parte de este tipo de agentes. Sin embargo, esta disposición procesal parece estar contemplando dos situaciones diferentes. La primera, que el agente encubierto o el agente revelador hayan cometido un delito, pero todavía no se haya iniciado una investigación en su contra. En tal hipótesis, nos encontramos que directamente no se ejercerá la acción penal. El segundo supuesto consiste en que tanto el agente encubierto o revelador o el informante han cometido un delito, pero ya se encuentran imputados en un proceso penal, por lo que en tal caso, verificada la condición de tales, se resolverá sin develar la identidad de los mismos. No obstante, nos encontramos que la nueva disposición procesal no establece precisamente en qué consistirá esa resolución, es decir, cuál será la solución procesal que se adopte, ya que nos encontramos que no la menciona específicamente. Podrá ser un archivo fiscal, podrá ser también un sobreseimiento. Sin embargo, la norma no lo aclara específicamente. Como puede apreciarse, la utilización y la actuación tanto de los agentes encubierto revelador como del informante requieren un severo y estricto control por parte de la Fiscalía, que debe ejercer un monitoreo constante de la actuación de los mismos, debiendo diseñarse a nivel de la Fiscalía General una guía práctica de estas técnicas especiales de investigación, como ocurre precisamente a nivel internacional, considerando las amplias facultades que tienen estos agentes, incluso de cometer delitos que van a quedar impunes en beneficio del éxito de la investigación que los mismos llevan adelante. La reforma también ha regulado la forma de registrar y conservar las evidencias obtenidas a través de estas técnicas especiales de investigación, ya que como se ha analizado, la finalidad tanto del agente encubierto o del revelador o del informante es precisamente la obtención de evidencias. Así, la nueva disposición procesal
establece ahora expresamente que las medidas especiales de investigación previstas en el artículo 204 ter serán registradas mediante cualquier medio técnico idóneo que asegure la valoración de la información obtenida, debiendo resguardarse su inalterabilidad y la cadena de custodia. Por lo que si bien en la investigación penal preparatoria rige el principio de deformalización, determinadas evidencias materiales o documentales que obtengan los agentes encubiertos o revelador o el informante deberán cumplimentar la cadena de custodia pertinente, resultando en tal caso de suma utilidad que a nivel de la Fiscalía General se dicte una guía práctica precisamente para la conservación de las evidencias obtenidas cuando se utilizan estas técnicas especiales de investigación. Una cuestión problemática se presenta respecto a cómo se incorporan al debate las evidencias obtenidas tanto por el agente encubierto o revelador como por el informante, ya que el artículo 204 cuarto del Código Procesal Penal santafesino establece como regla general que ninguno de ellos podrá ser citado al debate, resultando los mismos los testigos idóneos para incorporar las pruebas materiales o documentales que obtuvieron. El citado artículo 204 quater establece que pueden declarar sin reserva de su identidad a través del anticipo jurisdiccional de prueba, por lo que deberá ser ese momento procesal el oportuno para incorporar esas pruebas con control de las partes, fundamentalmente de la defensa técnica. Lo problemático se planteará cuando declaren con reserva de su identidad, ya que en tal caso se impide conocer su identidad, su rostro y su voz, y el propio legislador ha relativizado el valor probatorio de tal declaración, al no poder ejercerse un control adecuado de ese testimonio, por lo que si se incorporan pruebas en esas condiciones, el valor conviccional de las mismas también estarían alcanzados por este estándar probatorio relativo que ha establecido el propio legislador santafesino. La nueva disposición procesal también establece el tiempo máximo de utilización de estas técnicas especiales de investigación, disponiéndose ahora que las medidas especiales no podrán exceder de 90 días, prorrogables por idéntico término y por única vez por auto fundado bajo pena de nulidad. Este plazo máximo tiene toda lógica si tenemos en consideración el carácter excepcional con que deben ser utilizadas estas técnicas especiales de investigación y prueba. La flamante norma también consagra un deber de confidencialidad en la aplicación de estas técnicas especiales de investigación, disponiéndose ahora que para los funcionarios encargados de efectuar la intervención y el resguardo rige el deber de confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad personal, por lo que quien viole este deber de confidencialidad incurrirá en el delito de violación de secretos sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias. Por último, la norma contempla la destrucción de aquella evidencia que no se relacione con la investigación, disponiéndose expresamente que el tribunal dispondrá por auto fundado, a pedido de la Fiscalía, la destrucción, ante la presencia de al menos 2 testigos, del material registrado que no tenga vinculación con la investigación, a los fines de evitar cualquier uso irregular de esa información.